Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí ya para traer un mensaje a través de este estudio, esperando que nuestro Dios nos guíe, nos dirija, para que esa audiencia reciba una bendición especial a través de este estudio. Así, amados hermanos, que vamos a comenzar la segunda carta del apóstol Pedro. Hace más de un mes que estudiamos la primera carta y ahora la terminamos, y yo sé que ustedes recibieron grandes bendiciones en este estudio. Ahora yo quiero que se sigan alimentando espiritualmente. Vamos a estar ahora hablando de la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos, hermanos, esta carta, vamos, hermanos, fueron escritas a las iglesias que el apóstol Pablo fundó allá en esa provincia en Asia Menor, en Capadocia, Bitinia y Ponto. Esas provincias pertenecían al Imperio Romano en esa época. O sea que quien reinaba en ese entonces eran los romanos, eran los emperadores romanos. Y entonces el apóstol Pablo fundó estas iglesias en Asia y en Capadocia, en Bitinia y Ponto, y estamos dándole un resumen de esta historia. Entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol Pedro tiene una gran encomienda que le dio el Señor. El Señor le encomendó al apóstol Pedro en los últimos 40 días que se le apareció después de la resurrección a los discípulos, y él le hizo un llamado específicamente al apóstol Pedro que pastoreara su rebaño. En otras palabras, que pastoreara su oveja y que pastoreara su rebaño. Eso fue, en otras palabras, que no se descuidara. O sea, que la instruyera, que la enseñara y la educara. Y el apóstol Pedro hizo estas dos cartas para mandársela a aquellos ministros que estaban en ese entonces en Asia. Alabado su nombre. Esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro ahí dejó líderes. Y esos líderes, el apóstol Pedro se encargó de mandarle estas dos cartas para alimentarlo espiritualmente, para amonestarlo, para ayudarlo espiritualmente, para que ellos tomaran conciencia de lo que es el ministerio para un pastor. El apóstol Pedro tuvo un llamado directamente del Señor en los 40 días que se le apareció a los discípulos. Así, amados hermanos, santo es el nombre de Dios. Abra su Biblia junto conmigo. Vamos a estudiar la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar dándole a 4 versículos del capítulo 1. Vamos a dar lectura para que usted siga conmigo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Cuando ustedes la tengan, todos dicen amén. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1 del capítulo 1 de la segunda carta. Vamos a darle lectura. Alabado tu nombre. Dice así la palabra: Pedro, aquí se identifica con el nombre de Simón. Dice así: Simón Pedro. Oiga cómo Pedro se identificó aquí: Simón Pedro, siervo apóstol. Se identifica como un siervo. ¿Ve? No se identifica aquí como un ministro ni como un pastor. Pedro era un apóstol, pero aquí Pedro se identifica como un pastor humilde, como un siervo humilde, y se pone pequeñito, dándole un ejemplo a aquellos líderes que iban a recibir esta carta. Bendito sea el nombre de Dios. Y volviendo y recalcando, dice así: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo. Esa es la identificación que Pedro se identifica de Jesucristo, a los que habéis, dice el apóstol Pedro, alcanzado, oiga eso, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa, oiga eso, una fe igualmente preciosa. Aquí en otras palabras está diciendo: pero como esa fe que tengo yo, ustedes también la han recibido, porque Dios es justo, mis hermanos. Aquellos apóstoles que Dios le aumentó la fe, también a usted hoy día esa misma fe crece en usted, en la misma fe, dice el apóstol. Pero eso, igualmente preciosa esa fe que la nuestra. Oiga eso, la misma fe que tenían los apóstoles identificándose, pero la misma fe que ustedes tienen es la misma fe que tenemos nosotros.
una fe igualmente preciosa se identifica que la nuestra. Oiga eso. El capítulo 1, versículo 2 dice así: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo dice así: participe de la naturaleza. Oiga eso, qué privilegio que Dios nos da para que participemos de la naturaleza divina, amados hermanos. El versículo 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, oiga eso, no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, alabado tu nombre, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí estamos hablando más o menos, ¿quién nos llamó a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo nos llamó para seguir su paso, para seguir su mandamiento, para seguir los mandatos que nos ha dado de enseñar, predicar e instruir a aquellos que todavía necesitan ayuda espiritual. El versículo 4 dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, era eso, que hay en este mundo, mis hermanos, por la causa de la concupiscencia del pecado que existe en este mundo, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo nos dé en este resumen que vamos a hacer, nos dirija y nos guíe. Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos. Mira, Señor, pasa un carbón encendido por mi labio. Mira esa audiencia, Señor, que está ahí presente. Si hay alguno que está enfermo, sánalo. Si hay alguno que tiene necesidades, Señor, obra a favor de ese necesitado. Si en el nombre de Jesús te pido, Padre, que me quite a mí, te ponga tú, Padre celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, amados hermanos, continuamos. Ahora vamos a hacer un resumen para que nosotros, amados hermanos, entendamos. Santo es el nombre de Dios, y este resumen que Dios nos va a dar a nosotros es para hablar, amados hermanos, del tema que hemos leído, de la lectura. El tema de este estudio es un pueblo empoderado. Sí, amados hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no somos iglesia. Sin la ayuda del poder divino de Dios, nosotros, amados hermanos, no podemos hacer nada. Solamente, amados hermanos, con el poder de Dios es que podemos dar testimonio, testificar la grandeza de Dios y ser hombres piadosos y mujeres piadosas. Santo es el nombre de Dios. Con el poder de Dios que podemos, amados hermanos, ser iglesia. Si no fuera el poder de Dios, nosotros no fuéramos iglesia, fuéramos igual que la demás persona común. Empoderar, oiga eso. La palabra empoderar es una palabra, o sea, que se ha popularizado en los círculos de liderazgo seculares durante muchos años. Empoderar. Dios empodera más o menos a su pueblo con el Espíritu Santo que mora en ellos. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Desde que creímos en el Señor, somos sellados, somos propiedad de nuestro Padre Celestial. O sea que, y le da un poder mucho más allá. Oiga eso. El Señor nos da un poder mucho más allá del propio poder que tenemos y de las habilidades que tenemos y de la comprensión para entender sus sagrados caminos, las palabras de Dios. El cristiano, más hermanos, necesita ese poder, el poder de Dios, para andar con Él, para andar con el Señor, amados. Si no fuera por ese poder, nosotros no pudiéramos andar, amados hermanos, al lado del Señor, detrás del Señor, pisando su huella. Solamente con el poder de Dios que podemos, el Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar y a mantenernos fiel al Señor. Todos los días, dice, sin su poder nuestro caminar se verá, más o menos, obstaculizado. Sin ese poder vamos a brincar obstáculos y no vamos a poder continuar con el Señor. Solamente con el poder de Dios podemos sobrevivir con la ayuda del Señor. Felizmente Dios nos proporciona, más o menos, el poder para vivir
para vivir correctamente, hermanos. Oiga, ese poder para nosotros vivir correctamente y superando la tentación. Sin ese poder, hermanos, fuéramos personas que nos entregáramos a la tentación, hermanos. Pero con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos, hermanos, combatir, contrarrestar a la tentación y rechazarla, hermanos, porque el Señor nos dará el poder para rechazar la tentación. Todo lo puedo en Cristo, todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece diariamente. Hoy se centra, este estudio hoy se centra en el poder que Dios tiene para con nosotros. También nos dice que también nos muestra cómo tener acceso a este poder. Dios proporciona, hermanos, para un poder divino a los hijos de Él. ¿Para qué, hermanos? Para poder vivir piadosamente, hermanos. Sí, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que cuando nosotros vivimos piadosamente, oiga eso, lo que sucede en nuestra vida cuando somos personas piadosas. ¿Sabe el Señor, oiga eso? Librar. Cuando usted vive piadosamente, hermanos, el Señor nos guarda de la tentación y nos protege, hermanos, a los piadosos y reservar a los injustos. Oiga eso. Dios nos protege, hermanos, a nosotros para resistir la tentación y para librarnos de la tentación. Oiga eso. Ahora más. Que encontraste, amados hermanos, oiga eso, y reserva a lo injusto para ser castigado en el día del juicio, en el juicio final. Sí, amados hermanos, hay un juicio final que dice la palabra de Dios, amados hermanos, que en Hebreos 9:27 hay un juicio final para la humanidad que le espera, amados hermanos, y a nosotros también, amados hermanos, y de la manera que está establecido, dice la palabra, para los hombres que mueran, oiga eso, una sola vez, y después de esto, el juicio, amados hermanos. Hay un juicio final, amados hermanos. Oiga, pero ponga este punto para que usted vea creyente, usted que está haciendo, no le tenga miedo a este juicio final, amados hermanos, porque el Señor nos va a guardar, nos va a proteger de las tentaciones, amados hermanos, para vivir una vida piadosa, amados hermanos. Y todo aquello que viva una vida piadosa, amados hermanos, nosotros no vamos a salir condenados en ese juicio. Si usted vive una vida piadosa y obedeciendo la palabra de Dios, usted será librado de ese juicio. Pero ese juicio se hizo fue más para los injustos, pecadores, impíos, más hermanos. Pero ese juicio no se hizo para los cristianos. Sí, vamos a pasar, más hermanos, pero usted, más hermanos, el Dios, más hermanos, lo tiene guardado. O sea que nosotros no vamos a salir condenados. Vamos a pasar por ese juicio, pero, más hermanos, no vamos a salir asueltos, no vamos a salir condenados en ese juicio. Bendito sea el nombre de Dios. Así, más hermanos, que vamos a darle un resumen, continuando un resumen con este necesitamos, con este estudio, necesitamos para vivir para Él, oiga, necesitamos el poder divino para vivir para Él, que es el Espíritu Santo. Pedro era un apóstol, amados hermanos. Pedro fue un apóstol de Jesucristo que había servido junto con él, oiga, cuando el Señor hizo los llamados. Pedro fue el segundo hombre que Andrés encontró al Señor, y Andrés buscó a Pedro y se lo llevó al Señor. O sea que fue el segundo hombre que fue llamado. Dice, junto al Señor durante su ministerio terrenal, Pedro se reconoció que todos los seguidores, amados hermanos, de Cristo han alcanzado, oiga eso, han alcanzado por la justicia, la fe, amados hermanos, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso dice el apóstol Pedro, que todo lo que estamos, amados hermanos, viviendo una vida justa, hemos alcanzado una fe igualmente que la fe que tenía Pedro, igualmente que aquella fe que tenían los 11 apóstoles, y después fue añadido otro. Entonces ahí dice que nosotros tenemos la misma fe que tuvieron los apóstoles, amados hermanos. Esa fe genuina, amados hermanos, es una fe preciosa, dice el apóstol Pedro. Sea igual que aquellos que habían estado más cerca de Jesús. Oigan, los apóstoles estuvieron ahí en el ministerio, en el ciclo, comieron con Jesús, cenaron con Jesús y anduvieron con Jesús. Esa misma preciosa fe, amados hermanos, la tiene usted, la tengo yo, siempre y cuando, amados hermanos, estamos obedeciendo la palabra. El Evangelio reconoce, oiga eso, a todas las personas por igual.
Pedro oró por una bendición de la gracia y paz de Dios sobre cada creyente que leería su epístola. Alabado. Oiga eso, Pedro oró para todos aquellos creyentes que fueran a leer las primeras cartas que él envió y la segunda carta, para que Dios le diera entendimiento y le diera sabiduría, y que esa palabra le fuera de edificación a todos aquellos líderes y a aquellos creyentes que estaban en Asia. Alabado tu nombre. Dice que la oración de Pedro muestra el crecimiento espiritual, más o menos. Con ese propósito, Pedro escribió esta carta y la mandó a los líderes para que tuvieran un conocimiento espiritual, para que tuvieran un crecimiento espiritual, más o menos, que tuvo lugar en su vida. Si Pedro hubiera, más hermano, hubiera escrito esta carta, más hermano, o sea, esta carta, su epístola anteriormente en su vida cristiana, tal vez no había sido tan generoso. Oiga eso, que tal vez más si el apóstol Pedro hubiera escrito esa carta más tarde, quizás no hubiera sido tan generoso como fue Pedro, que fue generosamente, bondadosamente guiado por el Espíritu Santo para mandar esta carta a aquellos líderes que estaban allá en Asia. Y hoy disfrutamos de esa enseñanza, hoy disfrutamos de esa instrucción, más o menos, usted y yo. Dios intervino, oiga eso, Dios se intervino, más o menos, para conectar a Pedro con la familia, oiga eso. ¿Con cuál familia? Con la familia del centurión romano Cornelio, con el fin y el propósito de mostrarle, más o menos, que tanto judíos como gentiles pueden recibir la salvación, más o menos. O sea que los gentiles, más o menos, Dios tenía un plan y un propósito con los gentiles, que también tenían derecho a la salvación. Bendito el nombre de Dios. Y Pedro le predicó, más hermanos, al centurión, y fueron bautizados toda aquella gente con el Espíritu Santo, los recibieron. Pero había llegado a comprender que Dios provee de su poder divino a través de nuestro conocimiento o relación con el Señor. Eso está en 1 Pedro, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Cualquiera que venga a Cristo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, en fe, puede experimentar una vida nueva. Dios también ha provisto, mis hermanos, una fe preciosa y grandísima, promesa para que podamos participar de la naturaleza divina. Dios nos ha prometido, más o menos, una grandísima promesa, más o menos, ¿para qué? Para que podamos participar de la naturaleza divina, y asemejarnos más y más a Cristo. Dios, más hermano, es el plan de Dios, que usted asemeje más, que usted sea una similitud en su comportamiento, en su actitud, en esa fe, para usted obrar piadosamente, o sea, a esa fe que mantuvo el Señor en su ministerio terrenal. Dice que la palabra de Pedro les recuerda al creyente de hoy que el carácter cristiano depende del poder de Dios. Oiga eso. Si nosotros tenemos un carácter cristiano, eso depende del poder de Dios. Experimentar este poder exige también un compromiso por parte del creyente. Los cristianos deben, más o menos, permanecer abiertos al poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios en la vida cotidiana, mientras continúan leyendo y estudiando su palabra y aplicando la palabra de Dios a su vida. Seamos hermanos, usted estudia la palabra, usted lee la palabra, y esa palabra que te van a ti alimentando espiritualmente, eso para que las ponga en práctica. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos, amados hermanos, que poner las palabras en práctica con los demás. O sea que lo que Dios le da a usted, compártalo con aquellos que no conocen al Señor. Así que Dios te bendiga. Espero que estas humildes palabras te hayan llevado a tu vida una edificación a tu vida espiritual, un crecimiento espiritual. Tu hermano desde acá de Nueva York, Octavio Díaz, que te ama en el amor de Cristo. Y el propósito de amados hermanos, de este estudio es que Dios cumpla su propósito contigo y con tu familia. Esas son mis oraciones principales, que Dios cumpla su propósito contigo y con tu familia. Hasta la próxima semana, tu hermano Octavio Díaz desde acá de Nueva York. Alabo al Señor para que Dios me dé siempre, amados hermanos, la oportunidad
oportunidad de traer un estudio para que Dios te bendiga grandemente. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que te veo en la próxima semana. Dios te bendiga. Un saludo desde acá y un fuerte abrazo. Y también, amados hermanos, le envío un saludo a mi iglesia Jehová Jireh, a mi pastor José Ortiz y a Ada Ortiz, y a un abrazo a mis amados hermanos de Jehová Jireh, y Dios me les bendiga y un saludo hasta la próxima semana. Bye bye.